Buenas noches, bienvenidos al Ojo Nocturno, su programa de las 11. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más problemáticos y emblemáticos de Bogotá. Hoy vamos a hablar del Bronx. Pero antes que todo, vamos a hablar qué fue el Bronx. El Bronx fue lo que llamarían comúnmente una olla. Pero para comenzar con esto tenemos que comenzar en el inicio de la historia, cuando el cartucho fue demolido. Como les venía comentando, duró más de una década y fue desmantelado en el 2016. Este lugar era un lugar oscuro, fúnebre y era supremamente aterrador, porque desde comercio de drogas, de armas, hasta casas de pique, asesinatos y burdeles clandestinos donde trabajaban menores de edad. Durante esta época no había ni Dios ni leyes más que los llamados Saiyajines. Estos eran los que, por decirlo así popularmente, mandaban la parada en este lugar, como el video que vamos a ver a continuación. Y mataban de verdad, verdad. Castigaban a los niños sin piedad. Descuartizaban y desaparecían a quien les estorbaba. Se mezclaban con todos, con enfermos mentales, ancianos, prostitutas, indigentes. Uy, ñero, pues la verdad, yo opino que será un lugar de puras oportunidades. Es que, pille, la real, eso daban lo mejor de lo mejor, había seguridad, había de todo, la verdad, yo ni sé por qué cerraron. Eso es puro tombo, puro mal parido. Después de este atroz infierno, en mayo de 2016 se puede encontrar la paz. Miles de policías entraron la madrugada con armas, sirenas y helicópteros para acabar con lo que era el Bronx, borrando su historia y dejando una huella atrás. Cuando los muros cayeron, la gente se dio cuenta que en ese lugar no respetaban género ni edad, ya que no eran solo adultos, sino también niños que salían para prostitución o adultos mayores de edad que podían ser esclavos de estos. Se podían ver muertes, comidas como caníbales, por decirlo así, y el misterioso caso tan atroz de cómo mataban a la gente, el cocodrilo Pepe. Cocodrilo del Bronx es uno de los rumores más fuertes que salieron después de que la policía entró al Bronx de Bogotá en 2016. Era el sector muy pesado, controlado por las bandas que manejaban todo el negocio del microtráfico, la prostitución y la explotación de personas. Era como un mundo aparte, donde no entraba la ley. Cuando lo intervinieron empezaron a salir muchos testimonios de la gente que vivía allá. Algunos decían que los jefes tenían un cocodrilo real en las llamadas casas pique. Eran lugares donde torturaban y mataban gente. Según los rumores, cuando alguien robaba, hablaba más o traicionaba a los capos, lo tiraban al cocodrilo para hacerlo desaparecer. Nunca se confirmó oficialmente que ese animal existiera. La policía no lo encontró, pero se hallaron restos humanos, cámaras de tortura y fosas, lo que hizo que la gente creyera que la historia podía ser cierta. Y como en ese sitio pasaban cosas tan terribles, el mito pues obviamente se volvió creíble. Con el tiempo, el cocodrilo del Bronx se convirtió en una especie de leyenda urbana, pero también un símbolo que representaba toda la violencia y la crueldad que había ahí. El abandono del Estado y la forma en que esa parte de la ciudad se comía a su gente. Pocas palabras, nadie sabe si el cocodrilo existió, pero la historia refleja lo real que fue el horror dentro del Bronx. Bueno, hoy vamos a hablar con algunas personas y le vamos a hacer algunas preguntas de qué creen que pasa después de la caída del Bronx. Vamos a acompañarme. Allá hay una chica, vamos. Chica. Ay, tranquila. Bueno, he venido a realizarte una pregunta. Tú que eres habitante del sector, cuéntame, ¿tú qué crees y crees que hubo una mejora desde que cayó el Bronx? Bueno, si me lo preguntas a mí, la verdad es que creo que la verdad no fueron exactas las medidas que tomaron al desmantelar el Bronx. Fueron esparciendo a los habitantes de calle, haciendo que pues en cada esquina uno vea a un indigente fumando marihuana. También otro tema y es que los niños chiquitos están muy expuestos a ver esa clase de vida, a pues las drogas, la delincuencia.
Entonces, y pues también es verdad que la inseguridad ha aumentado mucho desde que quitaron el Bronx. Y este ha sido uno de los testimonios. Muchas gracias. Buenas tardes, aquí su presentadora Nicole en El Ojo Nocturno. Quisimos encontrarnos y hacerle una entrevista a Cristina, una rehabilitada y rescatada de lo que era el Bronx. Acompáñeme. Buenas tardes, señorita Cristina. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, sí, señores, yo no sé cómo se encuentra. Muy bien, gracias. Desde El Ojo Nocturno quisimos venirle a hacer una entrevista para que la gente pueda saber un poquito más a profundidad de lo que era este lugar. Pues mira, como te digo y como te comenté hace pues poquito, yo fui utilizada muchas veces por más de 5 años y pues me utilizaron muchísimas veces, abusaron de mí bastantes veces, me torturaban, incluso me obligaban a otras personas a que se hundieran conmigo en el vicio. Como yo les conté, yo fui adicta al bazuco. Siento que esta entrevista debemos dejarla y finalizarla aquí, ya que pues siento que este tema es un poco duro y complicado para los que tuvieron que vivir este tipo de situaciones. Llegando al final de nuestro reportaje, quería darle a todos las gracias por seguir con nosotros. Para concluir, con los testimonios, la evidencia y las voces que pudimos conseguir, nos dimos cuenta que el Bronx no fue desmantelado del todo y que simplemente se esparció por nuestra capital. ¿Qué ocurrió? Para mí, un mal manejo de las autoridades, ya que si nos damos cuenta, en lo último que pensaron ellos fue en la vida que iban a llevar las víctimas y personas que vivían en el Bronx. Ellas, llevando ya una vida de drogas, delincuencia e incluso poco control de lo que hacen, continuaron esta vida, simplemente en otros lugares. Entonces, esto nos deja la conclusión de, ¿realmente sí fue desmantelado el Bronx? En este reportaje pudimos ver algunos testimonios de que no es así, ya que en realidad este simplemente se esparció y las autoridades siguen sin darse cuenta de esto. Se siguen viendo drogas, se siguen viendo delincuencia, se siguen viendo trata de personas y de niños. Simplemente ya no está en solo un grupo, ya no está centrada en un espacio, está esparcida por nuestra capital. Esto es una respuesta algo agridulce, ¿no? Muchas gracias por sintonizarnos.